había dicho, hoy estamos celebrando el día en el que el Señor Jesucristo murió. Cuando Jesucristo muere, tenemos en la Biblia que más o menos para esta hora Jesucristo ha sido capturado y está siendo remitido a los concilios del Sanedrín para luego ser llevado donde Pilato. Todavía el Señor Jesucristo no ha sido puesto a muerte, pero en pocas horas Jesucristo lo será. Y yo quiero que nosotros hablemos de algo que, según muchas personas, ocurre más o menos a las, 1, 2, 3 de la mañana, justo antes de Jesucristo ser capturado. En este día, yo quiero que nos dediquemos a dos cosas. En primer lugar, quiero que hablemos acerca de cómo Jesucristo sufre por ir a la cruz, el dolor que Él experimenta, su decisión y cómo pasa del dolor a la determinación. Y ahora en la tarde, más o menos 5 de la tarde, vamos a continuar con la segunda parte de este mensaje, que es cómo el Señor Jesucristo es capaz de tener una determinación gozosa para ir a la cruz, para morir por nosotros. Cuando oremos a las 5 de la tarde, según los datos que tenemos en la Biblia, el Señor Jesucristo ya habrá muerto a esta hora y estamos esperando ya su resurrección, que la celebramos como sugiere la Biblia, habiendo ocurrido al tercer día, día domingo, en la mañana. Y yo quiero que usted y yo entonces nos dirijamos ahora a Mateo 26, en el versículo 36. Usted lo puede buscar y yo voy a comenzar a leer. Dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Miró luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: Así que no os habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Aquí hay algunas palabras que nos muestran el dolor de Jesucristo a la hora de su cruz muy claramente, muy claramente. La primera de ellas es que dice así: Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y la primera vez es porque se le nota, ¿no? Hay gente que cuando está muy mal no lo puede ocultar, uno lo ve y es clarísimo. Es clarísimo, esto es lo que le está pasando al Señor. Esta es una tristeza inocultable. Jesucristo sabe exactamente lo que le va a pasar, el momento en el que va a morir, la hora en la que va a morir, cómo va a morir. Nadie le ha ocultado nada al Señor Jesús, como vamos a ver en la segunda parte de este mensaje. Jesucristo dice: nadie me quita mi vida, yo la pongo. Jesucristo sabe exactamente las coordenadas en las que Él va a morir. Él tiene conocimiento pleno. Así que Jesús está triste, porque saber la voluntad de Dios no necesariamente nos quita el dolor. Hay licencia para sufrir en los tiempos de dolor. Y luego el Señor Jesús confiesa su dolor. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Esta es una especial tristeza. Esta tristeza la saben las personas que saben el camino de su tristeza. Esta es una especial tristeza porque es una tristeza que cobija la vida. Es una tristeza que uno piensa que lo va a matar. Hay pocas personas que han pasado por una tristeza así. No toda la gente en el mundo pasará por este tipo de tristeza. Y la pregunta que uno se hace es: ¿cómo hizo Jesús para ir
a la cruz en todo este dolor. Este es un dolor incargable. A entristecerse y a angustiarse. Y hasta la muerte. La pregunta que uno se hace inmediatamente es ¿cómo Jesucristo pudo llevar este dolor? Y el verso dice así: mi alma está muy triste, no está un poco triste, no está algo triste. Hay gente que se acerca y dice, yo estoy muy triste. Hay otros que dicen, yo solo estoy triste. Pero Jesucristo está siendo muy sincero con él: estoy muy triste. ¿Cómo? ¿Qué tan triste estoy? Hasta la muerte. Entonces dice, mire, esta es la manera en la que una tristeza muy grande se puede soportar. Quedaos aquí y velad conmigo. Así que Jesús ha tomado tres discípulos, les ha dicho esto: quédense aquí conmigo y acompañen. Esta es la manera en la que los grandes dolores tienen que ser vividos. Uno tiene que tener la habilidad de encontrar gente, no solo que tiene la habilidad de buscarlo a uno, sino que tiene la habilidad de orar con uno. Pero ¿cómo orar? ¿En qué capacidad? Quedaos aquí. Aquí está. Esta es la manera en la que Jesús fue por su dolor, en la que lo vio, en la que se metió contra su dolor. Por supuesto, Él está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Así que Jesús le está diciendo a sus discípulos: no se duerman, permanezcan conmigo, conscientemente, peleen esta batalla conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así que el Señor Jesús, en su dolor, ve que hay dos voluntades en batalla. Jesús dice: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Así que Jesús sabe que Él quiere algo, pero también sabe que Jehová Dios de Israel quiere otra cosa. Y Él dice: entre voluntad A y voluntad B, yo estoy escogiendo la voluntad B, la voluntad de Dios. Así enfrentamos todos nosotros nuestras pruebas. Las enfrentamos con dos voluntades. Hay algunos de nosotros que se mienten así, como dicen: no, yo lo único que quiero es lo que Dios quiere para mi vida. Pero miren la valentía de Jesús. Señor, que no se haga esta voluntad. Yo reconozco que en esta noche tan dura para mí hay dos voluntades acá. Yo voy a ir a morir por los pecados de este mundo. Y uno se pregunta, ¿por qué habrían dos voluntades ese juego? ¿Acaso Jesús no nos amaba? ¿Acaso Jesucristo no ha visto el futuro nuestro? ¿Acaso Jesucristo no sabe que nuestra vida está ahí? Y por supuesto que lo sabe, claro. Jesús dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús es una persona valiente, porque Él sabe que la voluntad de Dios es más importante. Y sabe, aún en los momentos más duros, sabe, dar un paso al frente a veces es un asunto de valentía. Y Jesucristo está en una tristeza hasta la muerte. Una tristeza inimaginable que ni usted ni yo quisiéramos sufrir, que a lo mejor 5 segundos con esa tristeza nos habrían aniquilado. Habrían hecho que hiciéramos cosas torpes, que volviéramos a nuestros pecados, que buscáramos salidas, que volviéramos a los placeres. Pero Jesucristo, en ocasión de buscar la salida del placer, la salida de los amigos, la salida del pasado, dice: Señor, que tu voluntad se haga y no la mía. Esta es la noche más dura del Señor. Y dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. Y Jesucristo está justamente en esta batalla. Está velando y orando. Mire, velad y orar, permanecer despierto para no entrar en tentación, orando.
Hay gente que dice, yo me voy a dormir o voy a distraerme para no pecar. Pero miren lo que dice el Señor. Velad y orar. Hay que permanecer despiertos, o sea, conscientes en la batalla y orando. Así se pelea la tentación. ¿Qué tipo de tentación es esta? Estas características. Comenzó a entristecerse, a angustiarse, mi alma está muy triste hasta la muerte. Esta es la única manera de pelear este tipo de batalla. Hace algunos años mi hermana estaba llevando Biblias a Laos, en Asia. Ella, cuando está entrando, su pasaporte es colombiano y no la dejan pasar. La toman y la ponen en uno de los calabozos en los sótanos del aeropuerto. A nosotros nos llega un correo. El correo dice, Elisa ha sido impedida de entrar al país, está puesta, estaba viajando con unos misioneros de una escuela, ha sido puesta en los sótanos y la hemos dejado sola, ellos siguieron. Era muy tarde cuando recibimos el email, 11 de la noche. Y yo recuerdo que tan pronto recibimos el correo, mi mamá se fue y se puso de rodillas en una esquinita de nuestra casa. Y se levantó de ese lugar desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana. Mi hermanita fue liberada como a las 7. Y fue deportada, ella estaba viviendo en Estados Unidos en ese tiempo y fue deportada a los Estados Unidos. ¿Sabe? Hay una sola manera de enfrentar tristezas que angustian hasta la muerte y salir de pie. No hay dos maneras. Claro, por supuesto, usted podría recurrir a sus pecados, al alcohol, a cualquier distractor, aún a dormirse. Pero tan pronto se levante, su tristeza estará ahí. Hay otra manera, ¿no? Que es la manera del Señor. Era una tristeza inmunda, completamente abrumadora, que va desde la punta de la cabeza hasta el último dedito. Una tentación, porque no te dice, Jesucristo sabe, velad y orad para que no entréis en tentación. Jesucristo es el primero que sabe que ahí estamos a la puerta de la tentación y que en un instante podríamos cruzar esta puerta. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne le dice, otra vez fue y oró por segunda vez. Claro, coherente el Señor. Velad y orad para que no entres en tentación. Paso siguiente, ir y velar y orar para no entrar en tentación. Y Jesús dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y Jesucristo comienza a notar la negativa de su papá ante lo que está pasando. ¿Y qué hace uno cuando uno comienza a notar? Porque mire cuáles son las palabras. La primera vez era, Padre mío, si es posible, y ahora Jesús dice, si no se puede. ¿Qué hace uno cuando comienza a notar las negativas de Dios ante las peticiones propias? ¿Qué se hace? Hágase tu voluntad. Así se enfrentan las crisis. Así se enfrenta la cruz de nuestra vida. Jesucristo está en el peor de los dolores de su vida. Jesucristo sabe el número de los golpes que le van a llegar, la hora, los gritos, el dolor, la vergüenza. Usted sabe, en el tiempo en el que Jesucristo muere, la gente vive en una sociedad que tiene un código de honor y vergüenza. Lo peor que le puede pasar a una persona no es pasar por un dolor físico muy grave, es pasar por una vergüenza muy grande. Y la cruz tiene dos características. Tiene un dolor físico inhumano, inllevable, pero tiene una característica especial. Es una vergüenza inhumana para el Hijo de Dios sobre todo. Y Jesucristo la enfrenta. ¿Cómo? Seguimos. Vino otra vez y halló durmiendo a sus discípulos porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y hay excusa, ¿no? El texto no nos miente. ¿Por qué se quedaron dormidos? Estaban cargados los ojos de sueño. Note que probablemente los ojos del Señor también están cargados de sueño. Pero hay una diferencia, ¿no?
Entre la persona que encuentra una excusa muy razonable, completamente, que todos diríamos, eso es totalmente razonable, usted tiene el derecho para ir a la cruz, usted tiene el derecho para quedarse dormido, usted tiene el derecho para hacer lo que hizo, pero mire el Señor. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Va a buscarlos si están despiertos y los encuentra durmiendo. ¿Y qué dice el Señor? Ni les voy a decir yo me voy a enfrentar a este dolor. Así que aquí hay una batalla, ¿no? Entre el dolor y la tentación por un lado, y la determinación por orar y velar. ¿Para qué? Para la tentación. ¿Cuál es la tentación? Huir de esta cruz. Ir a ocultarse en un lugar donde nadie le encuentre. O ir a cualquier lugar. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, ya que ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Aquí en ningún momento hay un asunto de ignorancia. No es que el Señor Jesús ignora lo que está pasando. No es que el Señor Jesucristo ignora que está pasando por un dolor. No, Jesucristo sabe, ya vienen, ha llegado la hora, ahí vienen. Yo sé que ahí vienen los pecadores. Entonces dice estas palabras, levantaos, vamos. Mire cómo había comenzado la escena. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús comenzó a tristecerse y a angustiarse en gran manera. Y ahora dice, levantaos, vamos. Jesucristo pasa de una tristeza hasta la muerte a una firmeza para ir a la muerte. El dolor se convirtió en firmeza. ¿Cómo vas a hacer este día que estamos celebrando la muerte del Señor, recordándola? Yo quisiera que usted buscara al Señor ahorita conmigo en este momento, en esta manera. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre santo de tu Hijo, que tú nos permitas, Dios, que lo que sea que estemos viviendo en este día, mientras celebramos tu muerte, que aprendamos, estas palabras están aquí para que aprendamos, que yo pueda aprender a que la batalla que yo esté peleando, solamente la voy a poder pasar velando y orando. Que el velar y orar me pasarán de una tristeza abrumadora a esto. Levantamos, vamos, y dice, miren, ved, se acerca el que me entrega con fuerza y valor. Eso es que en este día en el que estemos abrumados y tristes, podamos decir, yo pasaré la cruz con el Señor. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo que tú tomaste todos mis pecados. Y yo sé que te costó la vida y el dolor. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz, para que yo en mis pecados, en mi suciedad, en este pecado que a veces viene con tanta fuerza y abruma mi vida y me vence, yo pueda volver a pararme y decir, vamos, ver. Yo pelearé contra esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Le invito a que siga conmigo a las 5 de la tarde para que podamos ahora hablar de la determinación, de la alegría y de lo que Jesucristo logró. Vamos a hablar de algunos versículos de los evangelios de Hebreos y vamos a hablar de la escena cuando Jesucristo está con Pedro al final del evangelio de Juan. Dios le bendiga.